Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la Comisión Género, Símbolos, Cuerpos e Imagen del 16º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Les comento que la comisión se está grabando y estará disponible a partir del 3 de septiembre en nuestro canal de YouTube Conferencias DC. Además, todas las ponencias que se van a estar tratando acá están en nuestra página web www.palermo.edu/encuentro. A continuación les voy a comentar quiénes serán los expositores en su orden. Las expositoras del día de hoy son Carolina Barbeito desde Argentina con Moda y Política, el pañuelo como símbolo en Argentina. Luego desde Brasil Alexandra Martins Viera, con Género, Clase y Raza, una reflexión de las portadas de la revista femenina Marie Claire 2018-2020. Continúa Nathalie Borges también de Brasil, con Género, Diseño de almanaques de pelotas y Diario Popular. Continúa también de Brasil Rafaela Couto con Mujeres y Belleza en los almanaques de pelotas y Ana Hosch. Después desde Puerto Rico nos acompaña Nina Rodríguez con Repensando Diseño Publicitario, Mujer como Objeto de Consumo y Deseo. Para finalizar, María Alejandra Sierra, de Colombia, estará con el diseño crítico como revelador de agendas ocultas de género. Les agradezco a todos y pueden hacer sus preguntas a través del chat. Si hay espacio, las haremos al finalizar la comisión. Invito a Carolina Barbeito para que inicie su exposición en este momento. Adelante, Carolina, gracias. Hola, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien, ¿no? Bueno, mi nombre es Carolina. Genial. Soy Carolina, soy diseñadora de textil y de indumentaria con especialización en sociología del diseño. Y mi trabajo que presenté para que forme parte del marco del encuentro latinoamericano es moda como elemento, como símbolo de las luchas de mujeres en Argentina, con un anclaje temporal que nos ubica en el año 1977 y en el año 2018 respectivamente. Y el eje de este trabajo tiene que ver con que, comprendiendo el fenómeno de la moda como un sistema de representaciones, lo que se busca es analizar cuál es el rol que ocupa el indumento como elemento de representación al interior de los movimientos sociales en Argentina. Y cuando hablo de movimientos sociales en Argentina, voy a estar hablando particularmente del movimiento de madres de Plaza de Mayo, cuyo emblema, reconocido tanto nacional como internacionalmente, es el famoso pañuelo blanco, y al mismo tiempo voy a establecer lo que son los actuales movimientos feministas y su elemento de representación, al menos en lo que es el territorio argentino, que es el pañuelo verde. En este sentido, el objeto de estudio que retomé para mi trabajo es el pañuelo en tanto elemento constitutivo de un código vestimentario determinado, que lo que permite es generar narrativas, discursos, representaciones, construir también identidad colectiva, pero principalmente también lo que permite es reconocernos y situarnos como sujetos políticos. El eje de mi trabajo, entonces, es el trinomio pañuelo, cuerpo e identidad, porque me parece que son elementos que es necesario que sean analizados en su conjunto para poder dilucidar cómo y cuáles son las relaciones que entre ellos se establecen. Entonces, por un lado, cuando hablamos del pañuelo, voy a retomar una concepción de Simmel que concibe a la moda como el resultado de las necesidades sociales. Y esto me parece que es absolutamente necesario tenerlo en cuenta, ya que para comprender cómo y por qué surge el pañuelo como elemento de identificación, es necesario hacer una mirada hacia el contexto en el cual éste se gesta, es decir, cómo son esos contextos sociopolíticos, cuáles son las condiciones materiales de la época, cuáles son las condiciones de producción, cuáles son las condiciones materiales de las personas que forman parte de estos movimientos con los que trabajo, el movimiento de Madres de Plaza de Mayo y los actuales movimientos feministas
respectivamente. Todo eso nos va a conducir a la pregunta de por qué surge el textil como soporte material, como medio material en estas luchas de las que voy a estar hablando y voy a estar abordando. Por otra parte, considero que es necesario establecer relaciones entre el pañuelo, es decir, el pañuelo como indumento, como elemento que conforma parte del vestir, y el cuerpo, y en ese sentido retomo una concepción que tiene Nicolás Chiacciarino del cuerpo como soporte de un lenguaje no verbal, es decir, el cuerpo vestido como significante. Y en este punto me parece que hay varias cuestiones que es necesario y que está bueno empezar a analizar para poder desentramar algunas lógicas que tienen que ver con el sistema del vestir. Y ahí planteo algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿cuáles son los cuerpos que portan estos pañuelos? ¿Cuáles son las identidades? ¿Qué modos de ser portado tienen estos pañuelos respectivamente? Si hay portabilidades que están habilitadas, si hay portabilidades que no están habilitadas, que por ejemplo eso es algo que sucede con el pañuelo blanco del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, ya que tiene un único modo de ser portado, que es cubriendo la cabeza, anudado debajo del mentón, y esto no sucede, por ejemplo, con los pañuelos verdes, que ofrecen múltiples modos de ser portado en función de quienes lo portan, de los contextos de uso y de las situaciones que ameriten su aparición, ya sea en el espacio público como en el espacio privado. Algo que no dije anteriormente respecto del pañuelo blanco, por ejemplo, cuando hablamos de las condiciones de producción, tiene que ver también con, si se quiere, visto más concretamente desde el diseño textil, las intervenciones que aparecen sobre estos pañuelos. En el caso de Madres, es un pañuelo que está intervenido a través de la técnica del bordado, que era una técnica que tiene que ver con el ámbito doméstico, con el rol al cual estaban sujetadas las mujeres de esa época. Y son bordados que empiezan a manifestar los nombres de aquellas personas desaparecidas. Y por otra parte, el pañuelo verde, por ejemplo, está intervenido por la técnica de la serigrafía textil, que es una técnica que está pensada, ya que el pañuelo verde es concebido desde su inicio para su mercantilización, es decir, para su expansión en términos de masividad. Y por última instancia, dentro de este trinomio, trabajé con el concepto de identidad, y acá vuelvo a retomar a Simmel en su concepción de la moda, cuya finalidad es unir y diferenciar al mismo tiempo, lo que él nombra como la paradoja de la moda. ¿Por qué? Porque por un lado los pañuelos en ambos casos lo que hacen es exaltar la propia individualidad de los sujetos que lo portan, al mismo que ponen de manifiesto una expresión de la identidad colectiva. Entonces me parece que en términos generales, si se puede sintetizar de algún modo, tiene que ver con que el uso del pañuelo como elemento simbólico dentro de las luchas de mujeres en Argentina lo que hace es manifestar en términos concretos la identidad individual, sino de esa identidad individual dentro de un marco colectivo. Algo que me di cuenta que no mencioné para quienes no son argentinos es que en el retomo el anclaje temporal 1977-2018, porque para quienes no saben o no son de Argentina, el 24 de marzo de 1976 se produce en nuestro país lo que conocemos como el último golpe cívico-militar, que vino aparejado con un periodo de violencia institucional, de desapariciones y de detenciones forzadas, y es en ese contexto donde son las mujeres, las madres, quienes comienzan a movilizarse de manera pública para reclamar por la aparición con vida de estos hijos desaparecidos. Es en ese contexto en que emerge el movimiento de Madres de Plaza de Mayo y posteriormente el pañuelo blanco como emblema de lucha. Y el año 2018, porque es un año en el que en Argentina se debatió
el proyecto de ley de despenalización del aborto, y si bien el origen del pañuelo verde se remonta al año 2005, es el 2018 un año que funciona como bisagra, debido a que es un año donde se empieza a masificar y por ahí a visibilizar de manera más concreta la utilización de los pañuelos verdes. Entonces, un poco el anclaje temporal tiene que ver con establecer un diálogo entre esos dos momentos en los que emerge con mayor fuerza el pañuelo como elemento de representación de determinados movimientos sociales. No sé si estamos bien con el tiempo ahí. Estamos bien de tiempo. Si terminaste, tenés unos minutos más, tenés 7 minutos más si quieres usarlos. Bueno, no, más que nada para sintetizar un poco eso, que es importante por ahí comprender el diseño de una perspectiva, el diseño y el vestir de una perspectiva, me parece, de género, y es interesante hacerlo desde el abordaje de los movimientos sociales en nuestro país a través de este trinomio, que es pañuelo, cuerpo e identidad, ya que es interesante comprender cómo es que el vestir nos permite generar estos discursos, estas retóricas, generar representaciones, modelos también, ¿no? Cómo el vestir empieza a manifestarse como el quiebre de un orden establecido, como la manifestación concreta de dejar atrás ciertos modelos dados, y por eso me parece también interesante y me parece que está muy bueno que sea parte del encuentro la Comisión de Género, que antes creo que no estaba presente, y me parece que es necesario empezar a hacer un abordaje desde el diseño en términos de género y priorizando, teniendo en cuenta la noción de lo corpóreo. Perfecto, Carolina, perfecto, te agradezco mucho tu exposición. ¿Estás allí, Alexandra? Alexandra Martins. Oi, boa noite. Todo mundo me escuta bem? Se te escucha bien, sí. Então, eu sou brasileira, então vou tentar falar um pouco devagar para que vocês possam entender. Eu me chamo Alexandra, eu sou mestranda, eu faço mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. E no mestrado eu trabalho com as capas da revista feminina Marie Claire. Para quem não sabe, a revista Marie Claire é uma revista destinada a mulheres de classe A e B. Então, eu pesquiso no mestrado como que essas perspectivas interseccionais e decolonial de gênero atuam nas mudanças editoriais das revistas femininas e como que esses fatores eles vão se manifestando nas relações das estruturas significantes da Marie Claire, né? Então, eu parto dessas problemáticas que hoje as capas elas trazem essa promessa de liberdade de gênero, mas que ainda há uma desigualdade muito grande entre mulheres brancas e mulheres não brancas nessas capas. E por que também sempre são mulheres cisgênero, mulheres magras, mulheres brancas, jovens, bem-sucedidas, que tendem a ter esse privilégio, né, de ser esse referencial estético nas capas. Então, a minha pergunta se dá em torno de quais esses principais fatores textuais e figurativos que põem em manifesto uma mudança editorial na linha da revista Marie Claire, porque ela coloca muito em suas redes sociais que há um posicionamento político, há uma mudança editorial, mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim mais palpável. Aqui no Brasil, ano passado, a vencedora do Big Brother Brasil foi a Thelma, uma mulher negra. E ela foi capa da revista Marie Claire no mês da consciência negra. E no final do ano, publicaram no Instagram, no final do ano não, neste ano, desculpa, publicaram as mulheres que mais chamaram atenção no Big Brother do ano passado. A revista Marie Claire publicou. E todas as mulheres que permeavam essa publicação, esse carrossel de fotos no Instagram, são as mulheres brancas que estavam na edição. Então, a revista Marie Claire ela esqueceu justamente
da vencedora do Big Brother. E como justificativa, ela pautou que ela já estava na capa de novembro, então ela não precisava aparecer novamente. Então, meus objetivos com essa dissertação é analisar de que maneira a mulher ela é representada na linha editorial da revista feminina Marie Claire a esses atuais processos de mudança editorial a partir de um contexto de 2018 a 2021. A partir disso, eu pretendo elencar esses eixos textuais e figurativos das capas e compreender de que modo a revista, né, a Marie Claire, ela vai incluindo a pluralidade de corpos através das suas capas. E também refletir, né, sobre a importância da interseccionalidade nessas capas analisadas. Então, eu parto da justificativa, né, de uma citação que eu vou ler para vocês, que é da Bell Hooks, que eu acho que é importante para todas nós mulheres que estamos aqui refletir sobre isso. Ela fala que todas as mulheres dessa nação sabem que seu status é diferente do de mulheres negras / não brancas. Elas sabem isso desde o tempo que eram garotas assistindo a televisão e vendo somente a imagem delas, e folheando revistas e vendo somente a imagem delas. Elas sabem que a única razão para mulheres não brancas estarem ausentes / invisíveis é o fato de não serem brancas. Todas as mulheres brancas dessa nação sabem que a branquitude é uma categoria privilegiada. Então, eu reconheço que eu venho dessa categoria privilegiada de mulher pesquisadora branca para perceber a importância da gente começar a olhar essas capas através dessa representação da mulher. Então, partindo disso, a minha dissertação, para delimitar o período temporal, eu fiz uma tabulação de capas desde 2014 até 2021. E eu comecei a perceber que algumas capas, a partir de alguns anos, começou a diminuir as chamadas sobre dieta e teve um aumento com capas com mulheres não brancas nas capas. Mesmo assim, dentro desse período todo, ainda há uma predominância de mulheres brancas nas capas da revista Marie Claire. Então, eu comecei a fazer uma análise estratégica também da semiótica para perceber quais os discursos que mais apareciam nessas capas para poder delimitar o número ideal de capas a ser analisado na dissertação. Então, atualmente eu estou com um corpus de 24 capas e eu busco na dissertação priorizar que eu estudo com mulheres não brancas e gordas. Eu priorizo capas que possuem essas mulheres e eu trago também aqui uma entrevista, né, que a Paola Deodoro, que ela conta que ela é editora negra de beleza da revista, e ela fala que durante muito tempo as revistas femininas elas foram compostas por pessoas iguais, absolutamente iguais, que pensavam iguais, se vestiam iguais e tinham o mesmo cabelo. Então, isso é muito importante para a gente começar a pensar e refletir sobre a importância de analisar a representação com outro viés analítico. E era isso. Muito obrigada. Agradezco mucho, Alexandra. Agradezco tu intervención. Natalie Borges, ¿estás por allí? Les indico igual a todos que una vez finalizadas sus exposiciones pueden dejar sus datos de contacto a través del chat para que vean sus trabajos, vean sus investigaciones y demás. Adelante, Natalie. Me escutam bem? Sim. Se te escucha bien, se te escucha bien. Boa noite a todas e todos. Eu faço o curso de Design Gráfico na Universidade Federal de Pelotas e vou trazer para vocês hoje um trabalho intitulado Gênero e Design nos almanaques do Diário e nos almanaques de Pelotas e Diário Popular. Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa, também intitulado Memórias do Gênero Feminino, através do design gráfico dos reclames dos almanaques de Pelotas. E a minha orientadora é a professora Paula. Bom, eu entendo o design como uma manifestação visual. Então, eu acredito que ele pode informar e também reforçar alguns valores e comportamentos de um contexto. Isso reafirma para mim a importância que esse elemento tem presente no cotidiano das pessoas e também mediando algumas relações. Eu também entendo que a sociedade lida com os gêneros de forma totalmente diferente e isso se perpetua até os dias de hoje.
Ao homem e à mulher, desde o seu nascimento, são atribuídos papéis totalmente diferentes, como se essas diferenças biológicas fossem determinantes para um desempenho de alguma função. Eu também entendo a falta de representatividade negra nos anúncios, então eu trago também uma breve reflexão sobre isso no meu trabalho. Tendo em vista tudo isso, todas essas problemáticas que eu comentei com vocês, o meu trabalho ele tem o intuito de traçar comparativos através de uma análise de anúncios veiculados em épocas distintas. Então, eu analiso os anúncios veiculados no Almanaque de Pelotas, que foi publicado entre os anos de 1913 e 1935, então no século XX, e também analiso os anúncios publicados no Jornal Diário Popular, no ano de 2020, que foi o ano que eu iniciei essa pesquisa. Os dois são da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, assim, um pouco da metodologia do meu projeto. O projeto tem um caráter qualitativo, porque eu trago várias reflexões sobre gênero, sobre raça, sobre falta de representação da mulher negra, mas também tem um caráter quantitativo, porque no final desse projeto, vocês podem ver no site, eu mostro uma sistematização que eu fiz para entender se realmente houve uma mudança nas representações desde o século XX. Para criar essas análises, eu utilizo o método defendido pela Jolie. Então, ele consiste em contexto, mensagem plástica, mensagem icônica e a mensagem linguística. Antes de eu partir para essas análises do trabalho, eu acho importante fazer uma reflexão sobre cada período que se passa. Então, eu faço uma reflexão sobre a mulher no século XX, onde o mundo feminino não poderia ir além das tarefas domésticas, sendo, como eu já falei anteriormente, homens e mulheres eram considerados gêneros com papéis totalmente opostos, e também trago que a concepção de ser mulher nessa época, infelizmente, era algo colocado em geral como secundário e a todo momento colocado em uma situação de inferioridade em relação aos homens. Também eu identifico, através das análises desse periódico, o triplo preconceito que as mulheres negras sofriam nessa época e ainda sofrem até hoje. Um exemplo assim, bastante relevante que eu trago para vocês é o trabalho doméstico, que naquela época era uma prática das mulheres negras, e mesmo assim localizou-se anúncios que constavam preferência de mulheres brancas para realizar esses trabalhos. Então então eu reafirmo que as mulheres negras e pobres ainda sofriam ainda muito mais, porque não tinham nem como arrumar um serviço, porque não lhe cabiam, a sociedade não deixava isso ser provável para elas. Desse modo, agora eu trago uma reflexão sobre a mulher do século XXI, e desde desse exposto que eu falei para vocês, até o século XXI teve uma grande mudança de tempo. Ainda assim, muitas mulheres vêm lutando para tentarem mudar a sua história e a história de outras várias mulheres, seja isso no meio pessoal ou no meio profissional. É nítido, né, que houve grandes mudanças no que se refere a gênero e que isso está abrindo caminhos que no século XX não se fez possível. Ainda assim, torna-se simples compreender algumas lutas que as mulheres e as mulheres negras passam hoje em dia. Partindo para as análises, como eu falei, eu fiz essas análises utilizando o método Jolie. Então, eu trago 3 anúncios dos almanaques de Pelotas. Vou falar de um para vocês, mas vocês podem ver no site todos. O primeiro anúncio que eu faço análise é um anúncio publicado no ano de 1914, voltado para o bem-estar da mulher. Nesse anúncio,
a gente consegue identificar que, apesar do anúncio dizer que trata-se de uso de um remédio para o bem-estar da mulher, ainda assim, na mensagem plástica, a gente identifica ilustrações com a mulher fazendo serviços domésticos, o que nos mostra que elas não tinham, não lhe cabia nada além disso. Trazendo agora uma análise do Diário Popular, de 2020, eu trago para vocês um anúncio que foi veiculado em 2020 de um centro de tratamento ao câncer. Eu consigo identificar no anúncio a figura de uma mulher com trajes de medicina. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque mostra a importância da representação. E pode ser que essa mulher pode ser que essa mulher seja enfermeira, médica, e isso mostra o quanto é importante a gente conseguir visualizar essas áreas para mulheres. Então, no final de toda essa análise, eu ressalto que os anúncios que foram analisados no meu trabalho, eles são de épocas totalmente distintas, e que, apesar de muitos anúncios do jornal que eu analisei em 2020 parecerem que houve uma mudança, ainda assim a gente volta para a tabela que eu fiz de sistematização, onde foram analisados 30 jornais, e apenas 5 deles tinham a representação feminina, e 8 a representação masculina. Isso ainda piora quando a gente pensa na representação da mulher negra, que foi encontrado só um anúncio com a representação de uma mulher negra. Então, mesmo com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, o que é nítido, ainda é possível notar o número de aparições do gênero feminino é muito inferior das aparições do masculino. O que impacta ainda mais, como eu falei, é a das mulheres negras. Para finalizar aqui, como eu falei anteriormente, eu compreendo que o design inserido na mídia tem um papel social muito importante. Como, por exemplo, auxiliar na construção de uma sociedade onde homens e mulheres sejam tratados de forma igualitária. E é nesse sentido que esse trabalho visou modestamente contribuir. Muito obrigada. Agradezco mucho, Nathalie. Ahora le doy el paso a Rafaela. Rafaela, ¿estás allí? Sim, estão me ouvindo? Sí, te estamos viendo. Les recuerdo a todos que todo el material de las expositoras está en www.palermo.edu/encuentro. Adelante, Rafaela, gracias. Boa noite, meu nome é Rafaela Couto, eu sou estudante de Design Digital da Universidade Federal de Pelotas e bolsista do projeto de pesquisa Memórias do Gênero Feminino através do design gráfico dos reclames do Almanac de Pelotas. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Mulheres e Beleza nos Almanacs de Pelotas e Hannah Rohr, sobre a orientação da professora Paula Lima Garcia. Durante muito tempo, até recentemente, as mulheres foram silenciadas e invisibilizadas nos relatos da história, assim como qualquer outra profissão. A artista mulher era constantemente rejeitada por historiadores e críticos de arte. No meu trabalho são analisadas 2 peças gráficas, assim como o contexto em que elas foram criadas no início do século XX, com o intuito de comparar a forma como o gênero feminino é representado em 2 cenários bastante diversos, a cidade de Pelotas, no Brasil, e a cidade de Berlim, na Alemanha. A comparação dos 2 contextos se dá pelo propósito de contrastar os discursos sobre o gênero feminino em 2 publicações de abordagens bem divergentes, bem como também permitir a comparação de como esses discursos aparecem em diferentes veículos, um de cunho comercial e outro de cunho artístico, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A primeira peça observada é o reclame do xarope creosotado composto de Carlos Coelho, veiculado no Almanac de Pelotas, na edição do ano de 1931. A segunda peça é a fotomontagem da artista alemã Hannah Rohr, intitulada The Beautiful Girl, de 1920. Ambas essas peças dispõem de representações fotográficas e, a partir do século XX, segundo Benjamin, 1955, o advento da fotografia revolucionou as técnicas de reprodução de imagens. Então, nesse contexto, a arte se torna mais acessível às massas e, como consequência, se aproxima da publicidade. Sendo assim, eu justifico a comparação entre os reclames veiculados no Almanac de Pelotas com as fotomontagens da artista Hannah Rohr, visto que, a partir da modernidade, a publicidade e a arte passam a se aproximar e até mesmo a se apropriar uma da outra, como a gente vai ver no movimento dadaísta. Para construir as análises,
foi utilizada a estrutura proposta por Joly 2007 para leituras de imagens publicitárias, que se organiza da seguinte forma: o contexto, onde considera-se o contexto temporal, espacial e cultural na qual a peça foi produzida, a descrição, onde a gente descreve os elementos que constituem a imagem, a mensagem plástica, que analisa o suporte, as cores, formas, texturas, diagramação do anúncio, a mensagem icônica, que diz respeito aos significados implícitos da peça, e, por fim, a mensagem linguística, que trata do conteúdo textual do objeto. Por conta do tempo aqui da apresentação, eu vou me deter a apresentar os contextos e a mensagem icônica, por essa tratar dos significados implícitos da peça, os quais eu considero mais importantes, para fins de comparação da representação da mulher em ambos os cenários. Para melhor entendimento dos cenários em que as peças emergem, eu vou fazer uma breve contextualização das cidades de Pelotas e Berlim, no período entre guerras, a fim de explicar como se constituía a sociedade nos diferentes contextos, com enfoque na representação do gênero feminino. Começando pela cidade de Pelotas, entre o final do século XIX e o início do século XX, Pelotas foi a cidade mais rica do estado do Rio Grande do Sul. A riqueza proveniente da indústria do charque contribuiu para que o desenvolvimento comercial e social e cultural da cidade de Pelotas. Inclusive, havia uma grande inspiração em cidades europeias, principalmente cidades francesas, que serviam como assim, um parâmetro para a organização social da elite pelotense. Há de pontuar que a hegemonia masculina era fortemente presente no cotidiano da cidade. Aos homens cabiam as atividades públicas, a política, o trabalho, a responsabilidade de trazer sustento para a família, e às mulheres cabia a vida privada, os afazeres do lar e a maternidade, refletindo uma característica da sociedade de forma geral naquele espaço temporal. Quanto à educação das mulheres pelotenses, ao longo do século XIX, ideais positivistas estavam em ascensão no nosso estado, Rio Grande do Sul, portanto a instrução feminina passou a ser valorizada. Porém, como destaca Pérez 98, a instrução feminina se dava somente para que a mulher, sinônimo de esposa e mãe, cumprisse função de educar e formar os seus filhos e prepará-los para ser os futuros cidadãos da pátria. Nesse contexto surge o periódico Almanac de Pelotas, que tinha como objetivo divulgar os feitos dos cidadãos pelotenses e o desenvolvimento da cidade. A diretoria desses almanacs era composta exclusivamente por homens, assim como o público-alvo da publicação era prioritariamente o público masculino. Apesar disso, supõe-se que os editores sabiam que o público feminino também lia os almanacs, mesmo que em minoria, e aí faziam uso da publicação como uma ferramenta pedagógica para incitar comportamentos, ações e hábitos femininos, de forma a manter bem delimitado qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Assim é publicado o Reclame do Xarope Creosotado composto de Carlos Coelho, que foi veiculado no Almanac de Pelotas no ano de 1931 e é objeto de análise desse trabalho. Esse anúncio se destaca pelo fato de que, ao longo das 23 edições dos Almanacs de Pelotas, as mulheres aparecem individualmente em apenas 8 fotografias, sendo que 4 delas tratam-se do reclame em questão, o qual aparece repetido em outras edições, e esse reclame contém uma fotografia da pelotense eleita Miss Universo, Yolanda Pereira, em seu depoimento sobre o medicamento referido. Agora eu vou fazer uma breve contextualização da República de Weimar e da Nova Mulher da Alemanha. Entre o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e a ascensão nazista ao poder, em 1933, a Alemanha foi uma república democrática, denominada República de Weimar. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, o país se encontrava em desordem econômica e social, e com a esperança de fortalecer e reerguer a Alemanha sua glória, ideais progressistas relativos a gênero, sexualidade e educação surgiram durante a República de Weimar, sugerindo que o país teria adotado um novo moderno. Grandes reformas surgiram durante essa república, incluindo uma nova constituição, uma democracia parlamentar e o direito ao voto feminino, que foi muito importante. A pressão para ajudar nos esforços da guerra como um ato de nacionalismo permitiu às mulheres maiores oportunidades. Assim, a mídia de massa alemã passou a manifestar a imagem da nova mulher, como eles chamavam, que rejeitava a sociedade patriarcal pré-guerra e se adaptava aos ideais modernos sobre os papéis de gênero. Porém, essa versão idealizada da mulher entrava em conflito com a realidade das situações e experiências de mulheres reais na Alemanha. Então, embora progressiva, a igualdade de gênero estava apenas na teoria, já que a emancipação das mulheres nesse período foi contraditória e incompleta. A transição entre a Primeira e a Segunda Guerra influenciou um novo grupo de artistas que rejeitava as técnicas tradicionais de arte. Esse antimovimento, denominado Dada, criticava a burguesia, o nacionalismo, entre outras questões sociais, usando sátira, humor e mídia mista para expressar a indignação causada pela guerra.
em contraponto à teoria estética de Kant, por exemplo, que sugere que a beleza é um símbolo da moralidade, a rejeição da beleza era uma declaração política, porque para os dadaístas, essa desconexão da beleza e da arte era uma expressão de repulsa moral contra a sociedade que eles viam como imoral, enraizada na ganância e na destruição trazidas pela guerra. Uma das artistas mais importantes do movimento, Hannah Roth, se destacou entre seus colegas homens justamente por referenciar diretamente a política e o estereótipo das novas mulheres e a mudança de papéis de gênero durante a República de Weimar. Há de pontuar, no entanto, que mesmo ela se destacando na produção artística do movimento, ela foi relegada a um segundo plano quando comparada ao prestígio alcançado pelos seus colegas homens. Roth aperfeiçoou a fotomontagem e, por meio dela, a artista espelhava o caos político em que o país se encontrava, chocando os espectadores e forçando-os a questionar a realidade que a mídia tentava construir naquele momento. Agora, partindo para a análise das peças mencionadas, com enfoque na mensagem icônica de cada uma, como eu já mencionei. A primeira peça observada é o Reclame do Xarope Creusotado, composto de Carlos Coelho, veiculado no Almanaque de Pelotas, na edição do ano de 1931. Então, eu relembro que, ao longo das 23 edições do Almanaque de Pelotas, as mulheres aparecem individualmente em apenas 8 fotografias, sendo que 4 tratavam-se da veiculação da fotografia da Yolanda Pereira. De acordo com o Lima 2015, a carência de representação feminina nas fotografias e relatos que apareciam nos almanacs se dá pela falta de criatividade atribuída às mulheres naquele período. Segundo a autora, as mulheres representadas no periódico por fotografia ou por ilustração eram dotadas de boa aparência, pois para a sociedade da época era indesejável que mulheres fossem feias ou mal cuidadas. Esse tipo de julgamento aproxima-se da visão do filósofo Immanuel Kant, que eu já citei, sobre a beleza como um símbolo da moralidade. Como cita Danto, 2015, sobre o livro do Kant, eu vou ler para vocês: o belo dá o prazer com a exigência da concordância de todos. Além disso, a beleza era vista como uma exteriorização da boa saúde, representada nos reclamos através da pele lisa, uniforme, bem como lábios e bochechas vermelhos e rosados. Inclusive, é de pontuar que as mulheres aparecem com mais frequência representadas por ilustração do que por fotografia, né? Evidenciando a idealização e objetificação vinculada à figura feminina. Então, a face do exposto, eu concluo que o reclame sozinho pode parecer inócuo e sem grandes significantes para a interpretação, porém, quando se investiga o contexto dos almanaques de Pelotas e da cidade, no período no qual ele foi veiculado, é possível compreender com mais clareza que a peça simboliza, que é referente à representação do gênero feminino. A próxima peça a ser analisada é a obra The Beautiful Girl, de Hannah Roth, na qual a artista critica justamente a versão idealizada da mulher, propagada pela mídia, em um cenário completamente distinto que é a cidade de Berlim, na Alemanha, no mesmo recorte de tempo. À primeira vista, a obra inspira uma comparação entre as tendências superficiais do progressismo feminino e o rápido desenvolvimento industrial. A artista rejeita os estereótipos típicos de mulheres, os quais são influenciados por artifícios modernos, tal qual o anúncio que eu acabei de falar, e a imagem da nova mulher promovida pela mídia alemã após a Primeira Guerra Mundial. A nova mulher era anunciada como um espírito livre, independente, socialmente e sexualmente progressivo. Exemplos desse ideal são apresentados na obra, como, por exemplo, o penteado curto, moderno e o maiô que revela as coxas. Roth não apresenta essas características de forma glorificada ou idealizada, mas de maneira a apontar a superficialidade das tendências e ideais culturais de beleza. A artista tinha plena consciência de que esses ideais eram determinados por homens para se tornarem regra na vida das mulheres. A artista cria um cenário perturbado, utilizando elementos repetitivos relacionados à indústria, representando a febre capitalista caótica que permeia a realidade da Alemanha pós-Primeira Guerra. Roth, como uma artista mulher, que atuava dentro do movimento dominado por homens e uma sociedade inteiramente governada por homens, tornou-se um ícone representando a resistência das mulheres dentro da história da arte, na qual elas sempre foram invisibilizadas. Partindo para as conclusões, então, em vista das análises apresentadas, constata-se que a representação do gênero feminino diverge nas duas peças. Enquanto Yolanda é representada em um anúncio publicitário por possuir uma beleza universal, Roth se apropria de peças semelhantes a esse anúncio para criticar justamente a constante objetificação da mulher na mídia de massa. Em Pelotas e principalmente nos almanacs, a mulher era sempre representada como esposa e mãe, e para ela estavam voltados os discursos essencialistas de qual seria o seu papel, sempre de trás da sombra de um homem. Deveria ser bonita, sempre jovem, bem cuidada, ou então não teria o mínimo de espaço na representação de periódicos como esse.
seria substituída por uma ilustração, onde se pode idealizar a mulher perfeita. Em Berlim, a imagem da nova mulher representava o início de uma era em que os papéis femininos estavam sendo explorados, não apenas em relação aos direitos de voto e trabalho, mas também em termos de sexualidade e identidade. No entanto, a realidade e a luta das mulheres reais na Alemanha contradizia os ideais apresentados pela mídia. Rohr desconstrói e subverte as intenções da publicidade e das imagens glamourosas que a mídia utiliza, como a fotografia da Miss Universo, no Reclame Analisado. Embora a ascensão da nova mulher aparentasse uma grande revolução dos papéis atribuídos ao gênero feminino, era uma revolução construída pelos homens, portanto foi constituída uma realidade em que a figura feminina estava sempre sujeita à subordinação, desumanização e fetichização na forma como era tida y representada. Obrigada. Muchísimas gracias, Rafaela. Bueno, le damos el pase a Nina Rodríguez. No sin antes decirle a todas las expositoras que pueden dejar sus datos de contacto a través del chat y si tienen alguna pregunta también por el mismo medio. Nina, ¿ya estás? Perfecto. Adelante. Hola, buenas noches. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Soy Nina Rodríguez, llevo 12 años en el mundo de la publicidad creativa, creando conceptos para agencias globales como Leo Burnett y Saatchi Saatchi, junto a diseñadores y diseñadoras impresionantes, trabajando con marcas como Toyota, Mini Cooper, Nutella y Wendy's. Mi experiencia me ha dirigido al emprendimiento, por lo que trabajo como freelance para clientes directos y agencias creativas. Además, soy cofundadora de un startup llamado Bossy, una plataforma que conecta talento creativo con negocios. Mientras realizaba mi maestría en teoría de investigación de la comunicación, estudié el diseño publicitario combinando la práctica con el análisis teórico. Les invito a que a partir de esta ponencia se cuestionen el porqué de todo lo que diseñan. Para eso nos vamos a adentrar en el contexto del uso de la figura de la mujer en el diseño publicitario y más tarde hablaremos sobre soluciones para que puedan ver y hacer un diseño diferente. ¿Recuerdan la última vez que una superheroína no estaba en ropa interior? Puedo apostar que si pensaron en alguna fue WandaVision. Porque triste e incuestionablemente, durante años, la mujer ha sido objetificada, hipersexualizada y limitada únicamente a estereotipos, sea intencional o no. La patriarcado se desarrolla erróneos sobre la mujer. En la publicidad, por ejemplo, se nos presenta como un cuerpo estandarizado, que se nos cosifica como un elemento más para vender. Cuando se trata de una publicidad dirigida a quien gusta del cuerpo femenino, la mujer se visualiza como un premio que puede ser adquirido. Por otro lado, si el mensaje va dirigido a las mujeres, se nos representa siempre como guapas, exitosas cuando consumimos un producto y siempre afanadas por conseguir la aprobación del hombre. No olvidemos los anuncios de limpieza, que lamentablemente aún en 2021 suelen estar protagonizados por mujeres que están intactas, maquilladas, peinadas, vistiendo ropa que les hace lucir súper bien. ¿Habrá algún ser humano que limpie así? Este tipo de anuncio presenta a la mujer como si fuera simplemente un iPhone, que tenemos que lucir siempre bien, listas para ser consumidas y provocando el deseo. ¿Y cuál es el problema con esto? Que por encima de que la publicidad nos bombardea con este tipo de mensajes, también lo hacen las películas, los cómics, las caricaturas y los juegos de video. Yo me cuestiono, ¿cuál es la necesidad de crear caricaturas sexys? Pensemos, por ejemplo, en los personajes femeninos de los chocolates M&M, Green y Brown. Ambas son descritas como sexys. O en los personajes femeninos dentro de los juegos de video y las superheroínas en películas. En comparación con los personajes masculinos, que se destacan siempre por su fuerza, por su intelecto o por su personalidad, los personajes femeninos se destacan usualmente por su atractivo. Todas salvan al mundo totalmente desprotegidas, pero siempre sexys. Siempre bajo el arquetipo del cuerpo ideal. La investigadora catedrática Bell Hooks indica que a las mujeres se nos representa demasiado seguido, extremadamente delgadas y siempre teñidas de rubio, forzándonos a seguir esos cánones de belleza que implementa Hollywood, pues eso es lo que atrae y los que las personas quieren poseer. Esa parece ser la norma. Siempre tenemos que ser deseables, así estemos salvando el mundo o limpiando el baño. En nuestra sociedad, no solo se mercadean productos, sino también estatus sociales, identidades e incluso cuerpos. Es interesante, porque aunque las mujeres solemos tomar las decisiones de las compras en el hogar, usualmente no se nos empodera. Por el contrario, se refuerzan imaginarios que limitan qué y cómo somos, aún desde niñas. Un ejemplo de esto sería la campaña lanzada por las tiendas Carrefour en 2018, que fue súper criticada y la eliminaron a solo días de su lanzamiento.
Para quienes no están familiarizados con esta campaña, en ella hay dos imágenes, una al lado de la otra. La de la izquierda tiene a un niño con un carrito y el texto lee con C de campeón. Justo a su lado derecho está la imagen de una niña que está dentro de una cocina y el arte lee con C de cocinera. Terrible, ¿no? Mientras que al niño se le describe con un adjetivo, a la niña se le adjudica un lugar socialmente asociado con la figura femenina, la cocina. Podríamos al menos intercambiar esos roles si queríamos ser un poco más creativos. Podríamos poner al niño en la cocina y a la niña con el carrito. Otra alternativa era buscar palabras con C que no fueran tan limitantes. Simplemente con una pequeña búsqueda, ellos hubiesen podido encontrar otros roles que eran fácilmente diseñables y representados como cineasta, cirujanas, carpinteras. Pero al parecer no tenían Google o simplemente les parecía imposible pensar que una niña no sea cocinera. Estos anuncios están claramente basados en narrativas que recaen sobre los estereotipos. Cuando yo vi esta campaña circulando en redes sociales, yo juraba que era falsa. Si no fuera porque leía a la compañía pidiendo disculpas, creo que aún estaría en negación. Y es que, aunque sé que la publicidad ha avanzado muchísimo en los últimos años, que los creativos no somos el último eslabón en toda esta cadena, y que hay muchas otras problemáticas en el mundo que necesitamos solucionar, cuando considero que esta campaña se lanzó hace solo 4 años, me pregunto, ¿en qué siglo vivían las personas que crearon este anuncio? Porque antes de que una campaña llegue a la luz pública, hay al menos 6 canales que ven estas campañas. Hay un copy, hay un director de arte, hay un director creativo, ejecutivos de cuentas, clientes e incluso imprentas. ¿Cómo es posible que ninguna de estas personas se diera cuenta? El disgusto que estaban ocasionando pudo haberse evitado. Y mi intención es que ustedes, al diseñar, sean un motor cambiante para que esto no suceda nunca más. ¿Y cómo pueden ser ese motor? Comprendiendo que el diseño es parte de un discurso que está lleno de interpretaciones, que refleja constructos culturales y que tiene un rol en los patrones de las relaciones humanas. Porque la publicidad está casi en todos lados, en nuestro teléfono inteligente, en redes sociales, cuando caminamos en la calle y hasta cuando no. Según el semiólogo Roland Barthes, en las dimensiones lingüísticas e icónicas del discurso publicitario existen 2 tipos de mensajes, el denotativo y el connotativo. En primer lugar, el mensaje denotativo es aquel que es evidente y literal. Retomando el ejemplo de Carrefour, tenemos un niño jugando en un carrito y una niña en una cocina. Por otra parte, existen los mensajes simbólicos, que son aquellos que para comprenderse van a requerir un poquito más de conocimiento contextual. Los niños están destinados a ser campeones. Por el contrario, las niñas están destinadas a estar dentro de una cocina. Este sería un ejemplo del mensaje connotativo. La respuesta a la pregunta ¿de qué vino primero? Limitar a la mujer o simplemente representarla de esta manera, a mí me da igual. Lo importante es que basta. Esta práctica es nociva para el avance de una sociedad que va en vías de eliminar estereotipos y que necesita ya desplazar las desigualdades entre géneros. Tristemente, existen aún más ejemplos, pero quiero adentrarme a las soluciones. Nuestra labor como creativos, además de evitar hacer campañas como las de Carrefour, por favor, es contar una historia para conectar con las audiencias, evitando lo trillado. Y añadiría una cosa más, cuestionar lo establecido, para así empezar a crear mensajes que sean más innovadores y disruptivos. Para repensar nuestro trabajo y entender cómo podemos modificar estas dinámicas, entrevisté a 34 creativos y creativas en 7 países: Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, España, México, Chile y Perú. Los creativos que entrevisté reconocen que el discurso publicitario es una representación de la sociedad en la que estamos, pues nos enfocamos en observar todo lo que nos rodea y qué es lo que le gusta a la gente. Interesantemente, mientras hacía las entrevistas en profundidad, me topé con un creativo español que me decía que para él la mujer no es a quien la publicidad utiliza como un objeto, sino al hombre. Acto seguido, me pidió que antes de reaccionar me tomara unos minutos para reconsiderar lo que me estaba diciendo, pues según él, la publicidad se aprovechaba de la brutalidad, la chabacanería y las limitaciones de esos hombres tontos que simplemente se emboban por el sexo. Me pareció un punto muy interesante. Sin embargo, no es el hombre que se sexualiza, pues lo objetifican por sus necesidades fisiológicas, no simplemente porque tiene que ser el más sexy, el más guapo o el más deseado. Ambos coincidimos en que estamos comprometidos con producir publicidad libre de esos estándares tradicionales, en los que la mujer es únicamente un valor estético y sexual, ya que estas narrativas son perjudiciales y representan un mensaje de violencia contra la mujer. Nos queda mucho por hacer, considerando que la publicidad es un reflejo de la sociedad. Pero por ahora,
Evaluemos nuestros sesgos, salgamos de nuestra burbuja. Como diseñadores, es menester que ustedes tengan una lectura crítica, reflexionando sobre cómo pueden ser más inclusivos, no solo con los géneros, sino también con las razas y la diversidad de culturas. Consideremos también las repercusiones que podrían tener nuestros anuncios en redes sociales, porque hoy día los ciudadanos arremeten contra cualquier marca con un simple botón, como pasó con Carrefour. De hecho, si empezamos a crear mensajes más diversos, esto puede ser beneficioso para las marcas que trabajamos, porque según un estudio que hizo AdReaction en 2019, el 76% de las mujeres no se identifica con la imagen que la publicidad muestra de ellas, por lo que cuando marcas como Dove se enfocan en la belleza real de una mujer, es normal que sus ventas hayan incrementado de 2.5 millones a 4 millones de dólares. Parecería una ganancia sustancial para todos los lados, ¿cierto? Sin embargo, Dove le pertenece a Unilever, que es la misma compañía que aprueba esos anuncios de Axe. Vaya contradicción. Por eso, la consistencia es siempre importante. Si vamos a repensar de un lado, tenemos que repensar del otro. Nuestro cerebro es una configuración armada socialmente, y si nos cuestionamos más, podemos empezar a desarmarlo. Los entrevistados nos invitan a diseñadores y a publicistas a ser más empáticos, a cuestionar esos estándares de belleza, a tratar de abolir la masculinidad tóxica, erradicar esos mensajes machistas, pues podemos buscar y crear elementos más diversos siempre y cuando tengamos la conciencia para hacerlo. Mientras desarrollamos nuevas maneras de comunicar, podemos ser lo más creativos posibles. Y por eso, discutiré a continuación 10 formas en las que pueden adquirir una mirada más enriquecedora al diseñar y les aconsejo que comiencen a agregar estos pasos a todo su proceso de diseño. Número 1, cuestionando nuestras decisiones al diseñar. Así vamos a aparecer con nuevas preguntas, nuevas respuestas. Si filtramos nuestros diseños y descartamos la estética hegemónica, pues créanme que nuestro diseño puede ser mejor. Número 2, utilizando imágenes o iconografías que aporten a la equidad. Analiza cada elemento que estás utilizando, qué estás comunicando, cuáles son esas metáforas visuales, por qué estás usándolas. Intenta curar tus diseños. Número 3, identifica cómo son esos consumidores a los que le vas a hablar y no cómo te dicen que son. Nuestros mensajes se expanden mucho más si empezamos a considerar esas características y gustos del grupo al que vamos a hablarle. Número 4, pregunta. Siempre, ante la duda, pregunta. Consulta con grupos de mujeres, con grupos étnicos, con grupos culturales, para conocer si el trabajo que estás haciendo podría resultar ofensivo. Evita a toda costa etiquetar, burlar o degradar a un grupo. Número 5. Empecemos a ser más creativos con los roles. Hoy, más que nunca, los consumidores están abiertos a nuevas ideas. No solo los hombres hacen parrillada, ni las carreras se basan solo en un género. Número 6. Prioricemos las virtudes del producto y la marca más que las personas. Empieza a utilizar como protagonista los beneficios reales del producto y así habrá razones para usar un cuerpo, así no habrá razones para que tengas que usar un cuerpo para vender. Número 7. Hablando. Si ves algo sexista, si ves algo excluyente o que trae percepciones anticuadas, dilo. Tratemos de ser conscientes de cómo una imagen se puede interpretar. Número 8. Considera el público al que vas a llegar, pero también piensa en ese público que va a interactuar con este anuncio. Pregúntate, ¿a quién beneficia este aviso y a quién podría perjudicar? Número 9, produciendo muchas ideas. Para esto les va a ayudar a escuchar música nueva, leer, ver documentales y series que no ven, mirar las noticias, saber lo que está pasando en redes sociales, pues solamente lo desconocido sirven muchas ideas e inspiraciones que complementan tu trabajo. Por último, comiencen a explorar múltiples vías para enviar el mismo mensaje. Un buen ejercicio sería si cuando estás creando algo y tiene, por ejemplo, la imagen de una mujer, si la puedes reemplazar por un hombre, si aún así tu trabajo comunica lo mismo. Necesitamos cambiar los paradigmas dentro de la publicidad, porque aunque el sexo le venda a algunos, debemos procurar crear mensajes que generen otras formas de representación. Los creativos tal vez no podemos cambiar el mundo, pero con una mirada más analítica sobre lo que creamos y cuestionando las representaciones culturales, podríamos estar cada vez más cerca de desmitificar a la mujer como un objeto. Y eso ya es un comienzo. Busquemos otros ángulos, comprometamos con la responsabilidad social de crear nuevas propuestas, enfocando los mensajes que creamos en la sociedad que queremos ver. Una, más igualitaria. En palabras de Bell Hooks, en un universo donde el apoyo mutuo es la norma, aunque no todo sea igualitario, la consecuencia de ese nunca será la subordinación, la colonización ni la deshumanización. Muchas Gracias. Nina, muchísimas gracias a vos. Bueno,
Bueno, te invito a que dejes tus datos de contacto para que puedan buscar y puedan ver tu trabajo también. Le doy la palabra a María Alejandra Sierra. ¿Estás por allí? Perfecto. Sí, aquí estoy. Perfecto. Adelante. Listo. Hola, buenas tardes. Acá en Colombia está haciendo de tarde. Buenas noches para los que están en Argentina, por Brasil también. Mi nombre es Alejandra Sierra, yo soy diseñadora. Alejandra, te molesto un segundo. Bájale el volumen a tu computadora porque tiene retorno y se te escucha como con eco. ¿Puede ser eso? Pues lo tengo puesto los audífonos. ¿Será que se los quito? A ver. Oh, espérate, los audífonos. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Gracias, Alejandra. Listo, me quito los audífonos. Bueno, entonces, como les estaba contando, mi nombre es Alejandra Sierra, yo soy diseñadora industrial, soy diseñadora UX para Multiplican Bancolombia, un banco pues colombiano. Tengo una maestría, pues estoy terminando una maestría en investigación en la Universidad Nacional y de ahí pues surgió nuestra investigación. Nuestro desarrollo temático se llama el diseño crítico como revelador de agendas ocultas de género. El desarrollo lo hicimos con Ailén Escobar, ella es diseñadora gráfica, José Fernando Cortés, él es diseñador industrial, Pedro Pinzón, que es ingeniero multimedia, y Julián Peña Rosales, que es diseñador industrial. Yo voy a ser la que va a explicar nuestro desarrollo, pero todos hicimos parte como del proceso de investigación. Y pues para empezar yo quería hacerles una pregunta y es si alguna vez ustedes se han preguntado si existen intenciones no reveladas en las cosas que vemos y con las que interactuamos todos los días. Y si esas intenciones ustedes saben cuáles son o cómo se podrían sacar a la luz. Y de ahí es que nosotros pudimos como empezar nuestra investigación y nosotros teníamos una fuerte duda y una fuerte como unas ganas muy grandes como de investigar de cómo poder sacar esas intenciones ocultas para poder saber si las empresas que ahorita nos están dando como toda la información que nos dan tienen algo oculto o la verdad son completamente transparentes. Entonces, pues también para nadie es un secreto que estas grandes compañías sí pueden ocultar mensajes dentro de su publicidad. Y de acuerdo como a esa comunicación que se dan entre personas, también hay una parte en la que si esos mensajes ocultos alguna vez las personas los notan, los han visto, qué pasa si una persona se da cuenta, cómo ha reaccionado. Y la verdad consideramos también que el mensaje de género ha cambiado a través de los años. Antes era más fuerte, había una discriminación muy grande hacia la mujer, pero ahora nos vamos dando cuenta que hemos mejorado, hemos desarrollado un poco nuestras creencias, pero también hay muchas cosas por mejorar, hay muchos aspectos críticos por mejorar de parte como de los generadores de conocimiento desde las industrias creativas y es por eso que nosotros atendemos a empezar esta investigación a ver cómo se pueden develar esas agendas ocultas a partir pues, de alguna herramienta de diseño, que en este caso sería el diseño crítico. Entonces, nuestra pregunta de investigación es ¿cómo evidenciar las intenciones ocultas de género en los mensajes generados por personas o grupos con poder? Grupos con poder estoy hablando de las empresas grandes, las empresas que te dan publicidad, no solamente publicidad, también pueden ser objetos, y si tú te has dado cuenta que eso puede tener algo oculto, y si en algún momento dices como esto es discriminación, pero la verdad puede que muchas personas no les esté llegando el mensaje completamente. Entonces, bueno, para hablar ya como de la investigación, voy a hablar primero del contexto, los términos generales que nosotros utilizamos que consideramos muy importantes para la investigación, la estructura, el proceso de la investigación en sí, que fue diseño participativo con diferentes tipos de personas, en este caso fueron profesionales de industrias creativas y por último los resultados y las conclusiones de nuestro proyecto. Entonces, empezando ya que esta agenda oculta, lo más seguro es que los grupos con poder decían que estas agendas ocultas, que en fin y al cabo son intenciones ocultas que ellos esconden debajo de los mensajes que entregan, tienen como también la
la necesidad de que eso nunca salga a la luz o que la gente nunca se dé cuenta de verdad como la verdadera intención que tienen pues entregando esas agendas ocultas dentro de un mensaje completamente cotidiano que una persona podría considerar como algo normal. Entonces esto lleva a que se tergiversen las relaciones éticas de convivencia y que estas agendas ocultas estén cargadas de valores e intenciones que pueden ser perjudiciales para toda la sociedad y pues para las comunidades a las que les llega la información. Nosotros nos dimos cuenta que habían tres formas de evidenciar estas agendas ocultas. La primera era a nivel organizacional, que es como empresarial; la relacional, que es entre relaciones de persona a persona o persona a objeto; y por último a nivel político, que es una de las categorías o relaciones que se da más fuerte y que impactan más personas. Y esto se puede dar a través de la disparidad de género. Entonces, aunque las agendas ocultas pueden existir en diferentes formas y en diferentes mensajes, nosotros por investigación definimos que iba a ser para el género. Entonces, también pues para poder entender las agendas ocultas nos dimos cuenta que teníamos que encontrar una manera de develarlas, y la mejor definición para develarlas después de investigar sobre el diseño para la transformación, por ejemplo, que es más un enfoque a largo plazo, un enfoque que responde a relaciones sociales, económicas y políticas en evolución; el diseño como provocación, que ya se trata más de generar conciencia en temas políticos y procesos sociales, y también en sugerir alternativas y generar que el diseñador sea un poco más crítico. Llegamos al diseño crítico, que es como el que lleva todas estas cosas a develarse, y como lo dice pues un autor que se llama Parcel, él dice que el diseño crítico pone en plano la ética en la práctica del diseño y revela agendas y valores potencialmente ocultos. Entonces consideramos que esa fue la mejor definición y la mejor manera de poder develar las agendas ocultas, y por eso pues, partimos del diseño crítico. También para eso nosotros utilizamos un término que pues, es comúnmente utilizado en diseño, que se llama prototipos. Es hacer prototipos, pero prototipos que lleven a un debate, que revelen elementos inconscientes, y que la gente o el diseñador tenga una intención para poder generar debate para las personas a las que le entrega los prototipos, y por eso se llaman prototipos. Entonces nosotros consideramos también ese término importante. Y todo esto pues para, en fin, que las personas a las que les hiciéramos la investigación, que pues ya les voy a contar un poco más adelante cómo fue, se referenciaba más en tomar una postura crítica sobre la sociedad y elevar una reflexión sobre la misma a través del diseño. Eso era lo que queríamos generar. ¿Cómo fue el proceso? Entonces, primero definimos algunas agendas ocultas que ya conocíamos, que estuvieron a la luz, todos con un mensaje súper claro de vulnerabilidad de género. Nosotros lo puntuamos y decidimos por puntuación cuáles eran las agendas que teníamos que proponer. También definimos el grupo de participantes, fueron para 24 participantes que les hicimos el estudio, y definimos la estructura de la actividad, que ya era como para hacer para los tres tipos de categorías, que era, pues, como les decía, organizacional, relacional y políticas públicas. Hicimos un prototipo para cada una de ellas, y eso nosotros lo definimos. Entonces, dentro de esta investigación, en cada uno de los prototipos y de los testeos, pruebas que hicimos, primero hicimos como la explicación de una actividad, les preguntábamos como qué los hacía sentir vulnerables al comprar, viajar, conquistar, dependiendo pues del nivel en el que estuvieran, si era organizacional, políticas públicas o relacional. Luego tenían como una interacción con el prototipo, se les da una retroalimentación como revelándoles el mensaje oculto, y al final les decíamos como entonces vuelvan otra vez a decirnos qué es lo que opinan acerca de la primera pregunta. Y una vez ya terminábamos como esa parte como de interacción y retroalimentación, les hacíamos una pregunta final que decía: ¿qué intención crees que hay detrás de este escenario? Entonces ahí salieron bastantes como hallazgos. Por ejemplo, el primer prototipo que hicimos fue relacionado con el impuesto rosa. Ese impuesto se refiere a que algunas compañías elevan el costo de los productos femeninos entre un 12% y un 48% en comparación con los masculinos. Entonces, esa era nuestra agenda oculta, como poner, en este caso, era poner
y lo invertimos, era poner al hombre en situación de vulnerabilidad. Entonces ellos tenían como tenían un carrito de mercado y tenían que seleccionar diferentes productos relacionados como entre sí, era cualquier tipo de productos como de limpieza y eso. Y ellos como que decidían como que era lo que querían comprar, y al final les decíamos que los productos de color azul, porque era color azul y rosado, mentira, era de color rosado, los productos de color rosado, que eran productos para hombre, iban a tener, se les iba a poner un impuesto del 30%. Y si eran rosados, se les iba a disminuir el 30% del impuesto. El siguiente prototipo fue de un comercial publicitario. Le pedimos a las personas que hicieran un storyboard de un comercial publicitario de una cerveza, y ellos hicieron pues el comercial, y después le mostramos un comercial publicitario satírico de ese comercial, y ellos tenían que reevaluar la idea que ellos habían tenido. Y por último, el que hicimos para políticas públicas fue el de Transmilenio. Transmilenio, para los que no conocen, es el sistema de transporte de Bogotá. En el año 2014 se definió hacer una prueba piloto para un vagón preferencial para las mujeres, y la idea era que las mujeres pues se montaran en ese vagón y los demás vagones fueran destinados para hombres. Entonces hicimos un prototipo relacionado para que las personas ubicaran un grupo determinado de personas, eran 12 hombres y 12 mujeres dentro del Transmilenio, atendiendo esa publicidad o pues ese mensaje que se les daba al inicio de que había un vagón preferencial para las mujeres. Y adicionalmente también les dábamos como les presentamos la situación de ubicar hombres en situación de vulnerabilidad, para que ellos también decidieran si los iban a poner sentados o los iban a poner parados. Y ya pues hablando de los hallazgos, tuvimos dos tipos de hallazgos. El primero fue durante la implementación de los prototipos, y el segundo fue después de realizar un análisis de categorías de las cosas que salieron de toda la implementación. A nivel organizacional, lo primero que nos dimos cuenta es que los hombres no les importaba como lo del impuesto. Ellos decían como, no, o sea, yo soy hombre, estoy súper contento de que ese impuesto pues no me aplique a mí. No, mentira, sí, decía que no me aplica a mí. Y cuando le tocaba a las mujeres, ellas sí decían como, no, a mí me parece el colmo que el impuesto sí me aplique, y pues se notaba la desigualdad. Luego de la parte relacional, también las mujeres sí hablaban de que había un mensaje oculto, ya se dieron cuenta al inicio. Digamos que los hombres no entendían cuál era el mensaje oculto. Ellos la verdad dijeron como eso es un comercial normal, un comercial publicitario, y no tiene nada de género. Y eso pues es algo súper importante, porque la verdad sí había un mensaje oculto, y miren que la mayoría de ellos no se dieron cuenta. Y pues por último está la parte ya de políticas públicas, en donde había como un mensaje como en común, y era que la gente hablaba cuando interactuaba con el prototipo diciendo, no, la igualdad es súper importante, me parece que esto no debería pasar, debería haber vagones y sillas para todo el mundo. Pero sin embargo, cuando ubicaban a las personas dentro del prototipo, decían como, no, yo considero que esta mujer debería ir sentada porque es algo más seguro para ella. Entonces había como hay pensamientos que chocaban. Entonces, ya hablando de los siguientes hallazgos, nosotros hicimos una definición de categorías de acuerdo como a todo lo que encontramos y los comentarios de las personas. La primera categoría que tuvo más como incidencia, que se repetía en todos los prototipos, es una categoría que se llama relacional de arriba a abajo. Es una categoría que define una clara postura autoritaria de una persona a otra. Y esa fue la que más se evidenció, y es algo completamente que trata de desigualdad de género. Luego está la de seguridad y vulnerabilidad, que esa evidencia un balance entre ventajas y desventajas de un individuo frente a su entorno. Pues eso también teniendo en cuenta como los escenarios que les pusimos a hacer. Luego sigue la de predisposición relacional, que esa evidencia cómo se preconcibe a otra persona en una situación específica. Y después tuvimos una de tendencias del mercado, que esa evidencia cómo influyen las preferencias comerciales de la actualidad en la percepción de las disparidades de género. Después seguimos con estereotipos, estoy diciendo las de mayor a menor, ¿no? Con estereotipos, que esa evidencia la percepción por parte de los individuos en una sociedad.
Ustedes pues conocen qué son los estereotipos, y luego seguía la de percepción del espacio y tiempo, que ya eran más como conceptos anacrónicos y que se utilizan en la actualidad como para hablar del espacio y de las cosas que ellos perciben en su contexto. Y por último está la categoría que tuvo menos como incidencia, la que menos se vio, que fue la categoría de relación de iguales, que esa debería estar al inicio, debería haber tenido como la mayoría de resultados, pero la verdad fue la última, y esa evidencia un discurso de igualdad y equidad en términos de género que la verdad no se presentó, y pues el mensaje oculto estaba ahí, y pues la verdad la gente, pues teniendo en cuenta los resultados, no atendió a eso. Entonces, en conclusión de esta investigación, primero, siempre vamos a pues hablar de lo relacional, de arriba abajo, la predisposición y la seguridad, siempre es algo relacionado que está constantemente en los comentarios que las personas dicen. Eso no son categorías aparte, siempre se relacionan. La siguiente que encontramos es que es importante incentivar la predisposición negativa hacia otros. No, mentira, no es importante. Digamos que en este caso, estos 3 niveles que ganaron y los 3 niveles que se evidenciaron de una mayor cantidad de personas incentivan la predisposición negativa hacia otros, la falta de confianza y la impotencia frente a un sistema mayor, cosa que es algo preocupante porque la verdad necesitaríamos pensar en como dijo Nina en la anterior presentación, que se complementa muchísimo con esta investigación, es buscar una manera de empezar a fomentar la igualdad y fomentar esas relaciones de género que se pueden dar sin poner a una persona antes que la otra, o mejor. Luego está la parte de políticas públicas, que esas influencian las relaciones comerciales y entre personas. Como les dije, la categoría de menor relevancia fue la relación entre iguales. Eso es, como les decía, es algo muy preocupante, pero fueron los resultados de la investigación. Y hay algo que pasa, y es que hay una intención clara de las personas en marcar diferencias a través de jerarquías. Entonces, yo soy mejor que este porque este está por ejemplo, es una persona en situación de vulnerabilidad, entonces, como está en una situación de vulnerabilidad, él está en un nivel diferente al mío, ¿sí? Es algo así lo que ellos decían y lo que comentaban. Y pues ya por último también, como guiar y decir que sea una invitación a que las políticas públicas, que son políticas que llegan a todo el mundo en el país y todo, se construyan desde abajo y desde adentro, que eso implica hartísimo el diseño participativo, porque el diseño crítico también funciona como una bisagra para utilizar un lenguaje en el que se pueda criticar y se pueda empezar a hacer un debate en cuanto a estas agendas y estos intereses de otros para generar un cambio de percepción. Entonces, vemos la necesidad de plantear desde el diseño de políticas públicas, organizacionales y relacionales una herramienta que incentive la relación entre iguales, el respeto hacia el otro, la participación ciudadana y el pensamiento por fuera de los estereotipos. Esto, ya saliéndonos del tema de género, podría ir más allá, buscando incentivar la confianza y la relación entre iguales. Y ya, pues, por último, para cerrar, yo quería cerrar con un mensaje, una quote que saqué pues de un reportero australiano que se llama John Pilger. Yo la modifiqué, pero es algo más hacia las agendas ocultas, y es que no es suficiente generar mensajes. Debemos entender las agendas ocultas que podrían transmitir y además entender los mitos que la rodean para poder generar un cambio. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias por tu participación. Alejandra, te invito a que compartas tus redes sociales, tu mail y lo que quieras compartir, ya que ahí Lorena en el chat está pidiendo esos datos. Bueno, les agradezco mucho a todos. Es el momento de las preguntas. Si tienen alguna pregunta, si quieren agregar algo a las expositoras. Por un tema de tiempos no se había permitido exponer material gráfico ni slides, pero si quieren graficar algún ejemplo y presentar algo en la pantalla en este momento, lo podrían hacer. Nina, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. Nina, hay una pregunta hacia vos, una pregunta un poco más personal de tu trabajo. En tu trabajo, ¿cómo te fuiste desenvolviendo en esto? ¿Cómo te encontraste con tus propios compañeros tratando de llevar esto adelante? ¿Y cuál es la recepción del cliente
cuando recibe las propuestas que quizá hayan tenido cambios de lo que ellos pensaban en un inicio? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en términos de mis compañeros, yo diría que las personas hoy día, aunque tienen esa conversación de que somos una generación de cristal, desde los millennials en adelante, creo que también las personas que llevan un poco más en la vieja escuela, por así decirlo, siempre han tenido quizás esas interrogantes, pero no sentían que podían hacer un poco más. Y entonces ya le gusta ese ojo, como le llamamos a veces, ojo avisor, ¿verdad? Donde las personas comienzan a cuestionarse, le dicen, mira, esta mujer puede verse de esta manera, y aunque a veces puede ser, ¿verdad? Si por ejemplo tienes mucha prisa, es difícil llevar a la gente a como ese lugar de, mira, estemos más pendientes, mira lo que estamos haciendo, esta persona, por ejemplo, en Puerto Rico pasa pues que somos una mezcla de colores, ¿no? O sea, de todas las razas, todas las formas, y de repente todas las personas son blancas, mira, deberíamos tratar de tener un poquito más de diversidad. Entonces yo creo que ya incluso hay algunos clientes que están más dispuestos a eso, hay otros que quizás están un poquito más rezagados porque a veces no saben cuánto pueden ser, ¿verdad? Cuán abiertos puede ser una marca, cuánto se tiene que mantener bastante objetivo, pero yo diría que tanto los diseñadores vieja escuela como las nuevas escuelas están dispuestos a hacerse esas interrogantes. Yo, por ejemplo, y perdón, estoy un poco nerviosa, por eso tanto una de las cosas que siempre trataba de hacer como copywriter es escribir un lenguaje más inclusivo, ¿verdad? Es bien difícil, por ejemplo, en esta presentación decir todos, todes, todas, pero cuando escribo intento utilizar elementos como las personas, los individuos, y entonces es una pequeña sutileza, ¿verdad? Donde siento que incluyo más a todo el mundo, ¿no? En vez de excluir. Donde entonces ese mensaje se vuelve gente que dice, mira, esta marca es para mí, esta marca es como yo. Y eso también es súper importante y relevante. Así que, como lo diría, es que siempre va a haber, ¿verdad?, estas discusiones, quizás gente que diga, ¿verdad?, eso, incluso pasa con las familias que dicen esa cosa de esta generación de cristal, que todo se molesta, pero es una generación también que ha estado tan cerca de todas estas imágenes que esa indignación también hace que empecemos a repensar y queramos crear algo distinto. Esa sería mi... Excelente, Nina. Muchas gracias. Carolina Barbeito, ¿estás por allí? Sí, estamos. Perfecto, Carolina. Nada, había una pregunta sobre el uso del pañuelo, que es tu trabajo. Sí. Si después de tantos usos, de tantos colores que llegaron, no perdió un poco de fuerza como símbolo, ya que comenzaron a usar para diferentes propuestas a favor y en contra Sí. el mismo elemento. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué puedes ver vos sobre este tema? A mí lo que me parece, de manera personal, estimo que la pregunta tiene que ver específicamente con otros pañuelos que surgen en contraposición a lo que es el pañuelo verde de los actuales movimientos feministas, ya que en relación al pañuelo blanco del movimiento de Madres de Plaza de Mayo no han surgido como otros elementos contestatarios, digamos, respecto de aquel pañuelo. Considero que lo que sucede con los pañuelos que surgen de manera como antagónica o para manifestarse en contra del discurso que tienen los feminismos actuales en nuestro país con el pañuelo verde, no hacen más que reforzar su carácter profundamente simbólico. De hecho, en mi trabajo, en mi desarrollo temático, que lo pueden encontrar en la web del encuentro, hay un breve apartado que tiene que ver justamente con esto, con algunas consideraciones respecto, por ejemplo, del pañuelo celeste y esta concepción que Simmel denomina la antimoda, y que justamente lo que dice este autor es que es interesante contemplar cómo estos movimientos que surgen como antítesis en realidad se valen de los mismos recursos de aquello a lo que se oponen. Entonces, me parece que en ese caso, particularmente, por ejemplo, del pañuelo celeste, que surge en nuestro país como oposición, si se quiere, o de manera contestataria hacia el pañuelo verde, lo que sucede, a mi entender, y lo que yo considero, es que refuerza el carácter profundamente simbólico que tiene el pañuelo verde y lo fuerte en realidad que están pisando los discursos y los cuestionamientos de los distintos movimientos feministas en nuestro país y en toda Latinoamérica respecto de órdenes sociales preestablecidos que un poco vienen como a poner en debate y a discutir. Así que en ese sentido me parece que en el caso puntual de pañuelos que surgen de manera contestataria refuerzan
su carácter y como su presencia. Después sí es cierto que han surgido otros pañuelos, también el mismo soporte textil, con el mismo formato, que es el triángulo de 3 puntas, y me parece que quizás sí se visibilizan y demás, pero no han tenido la misma fuerza ni el mismo peso que ha tenido el pañuelo verde, que de hecho ha trascendido las fronteras de nuestro territorio argentino y ha sido replicado no solo en su formato, en su materialidad, sino también en su colorimetría por movimientos de mujeres en otros países de Latinoamérica.